Tal vez la sana alimentación de su infancia, tal vez su crianza en la selva de su pueblo natal luchando contra animales salvajes, tal vez su genoma aborigen mezcla de bichis, tobas y pilagas o sencillamente porque era un negrazo feo y enorme. La presencia en el área de Egidio Paredes intimidaba a cualquier especie de jugador rival que se atreviera a tratar de entrar en ella. Su talento futbolístico inexistente y su escasísima calidad de juego, se suplantaban con una enorme voluntad. Su marcación ferviente y lo recio del uso de su cuerpo eran las únicas herramientas que tenía y habitualmente era conocido en los campeonatos de barrio como «el cirujano», debido a que no había posibilidad de pasar por su zona de acción sin salir con alguna cicatriz fruto de su intervención inclemente. Egidio era el típico bruto que solamente puede jugar en el fútbol de barrio, ya que cualquier otro deporte o entorno le hubiera estado vedado por su ineptitud motora. Todo lo que tenía de bestia lo tenía de generoso en la entrega por el equipo. No había un solo minuto de los 90 del partido que no expusiera su físico, que no corriera hasta la última pelota, inclusive aquellas a las cuales era obvio que no iba a llegar, pero el solo hecho de estar dentro de una cancha le generaba en su mente, en su pobre imaginación, la idea de que tenía que dejar la vida en el campo de juego, y eso siempre fue sumamente valorado por el resto del equipo. Otra virtud de Egidio era que siempre estaba, nunca faltaba y se llegó a reconocer que no importaba dónde jugara su equipo, él siempre estaría ahí. Esa tenacidad, esa voluntad, ese ahínco, ese esmero, ese denuedo en su tarea de no permitir que el rival saliera indemne de su zona de acción implicaba también un uso excesivo de la fuerza y a veces arriesgar el físico en cruces peligrosos. Porque convengamos algo, grandotes que van al choque hubo siempre, lo que pasa que, por ahí, no tan brutos como Paredes. A pesar de su altura, era un pésimo cabeceador. Saltaba con los brazos abiertos y con los codos urticantes para que nadie fuera a molestarlo en su salto, pero a pesar de que se generaba su propio espacio la pelota solía rebotarle en la cabeza y proyectarse despedida sin ninguna dirección predeterminada. No podía salir jugando porque no tenía habilidad alguna con los pies excepto patear fuerte, y cuando con mucha suerte lograba robar una pelota, enseguida levantaba la cabeza para dársela a un jugador más habilidoso que él, que en realidad era cualquiera de su equipo que estuviera cerca. Aunque parezca un contrasentido, es una gran habilidad reconocer la propia inhabilidad, hacerse cargo de las propias limitaciones y no querer hacer dentro del campo de juego aquello para lo cual la naturaleza no nos ha favorecido. Tal vez fue esta la mejor de las escasísimas virtudes de Egidio a la hora del desarrollo del juego. En su brutalidad, a veces sorprendía con la elasticidad que le daba a su cuerpo para realizar ciertos movimientos. En términos generales, la gente grandota y pesada no suele ser ágil porque la naturaleza ha sabido compensar las carencias de unas virtudes con otras, entonces no es lo más común encontrar plasticidad y elongación en tipos de semejante tamaño. Sin embargo, y probablemente alimentada por su insaciable costumbre infantil de treparse a todos los árboles de su entorno nativo, tenía una agilidad poco común para un hombre de su físico. Pero aclaremos, plasticidad no es habilidad. A veces sorprendía a todos con movimientos impropios del deporte futbolístico. En otras oportunidades hacía aperturas de piernas antinaturales que parecían ser solo realizables por un bailarín de ballet y en ocasiones hacía piruetas en el aire tirando alguna especie de chilena deforme no esperable en un hombre de su fisonomía. Por lo general terminaba arrándole a la pelota, pero era tal la sorpresa de los rivales al ver un marcador de semejante tamaño haciendo cosas tan extrañas con su anatomía que la mayoría no iba a confrontar en el cuerpo a cuerpo con él, porque temían ser golpeados con cualquier parte de la humanidad de Egidio en cualquier parte de su propia humanidad. Cuando un jugador ve que va a chocar contra el hombro de su marcador sabe que puede ir, y a lo sumo rebotar porque el otro es más grandote, pero cuando no se tiene muy claro con qué parte del cuerpo el otro te va a pegar, a veces por una cuestión de conservar la salud y las posibilidades de seguir trabajando en las barriadas obreras es preferible no ir a la confrontación. Este era el caso de los rivales de Egidio Paredes. No hay que olvidarse que nadie vive del fútbol en esos lugares y que el deporte rey es simplemente un pasatiempo. Los movimientos y actitudes alocadas mencionados nos llevan a la situación que viene a colación en este extraño caso. En un partido absolutamente intrascendente de la Liga Barrial, un jugador del equipo rival tiró una pelota larga por el lateral derecho de su ataque, desbordó al número 3, enganchó hacia adentro y cuando el arquero le salió a achicar, la picó por arriba del portero en una jugada realmente digna de elogio por la virtuosidad demostrada. Egidio, en una desesperación absoluta por tratar de evitar el gol, actitud absolutamente loable en un defensor central, se arrojó en dirección a donde la pelota estaba yendo, pero en lugar de tirarse con los pies hacia adelante como lo haría cualquier persona normal, sensata, coherente y con pleno uso de sus facultades mentales, se arrojó de cabeza hacia el balón.
Los hechos se sucedieron tan rápidamente que nadie supo explicar bien lo que pasó. Él mismo tampoco pudo justificarlo más tarde. ¿Por qué en vez de utilizar el cuerpo en la forma común, como lo haría cualquier ser humano, eligió tirarse de cabeza? Sus comentarios eran muy parecidos a los que siempre esgrimía: cuando juego no pienso. Ese era el origen del problema, él simplemente actuaba en forma instintiva. Qué extraña razón, qué primitivo impulso bestial, qué innato resabio de la supervivencia animal lo motivó a tirarse de cabeza a esa pelota. Nadie lo supo nunca. La cuestión es que no solo no logró despejar la pelota, sino que estrelló su testa contra el palo del arco. El golpe fue tan increíblemente fuerte que el cabezazo quebró el poste de quebracho y el arco completo se derrumbó sobre su infortunado cuerpo. Higidio despertó 3 días después en el hospital del barrio sin recordar absolutamente nada, o por lo menos eso era lo que él decía. Porque a los médicos que lo atendían se le generó el siguiente dilema: Higidio sufría de amnesia. O su vida era tan extremadamente sencilla y pobre que no tenía nada digno de recordar. Como este enigma se les presentaba insoluble, se limitaron a realizar todos los estudios que demostraron que no le había quedado ninguna secuela física, no había perdido movilidad ni el uso de ninguna parte de su cuerpo. Finalmente, al cabo de un par de días en observación, le dieron el alta y volvió a su vida cotidiana. Cuando volvió a los entrenamientos con los muchachos del equipo, encuentro absolutamente informal ya que los clubes de barrio prácticamente se juntan solo para jugar los domingos en el campeonato, Higidio demostró que no era aquel bruto que había sido. Al recibir la primera pelota, balón que generalmente sus compañeros no le daban porque sabían que era absolutamente incapaz de manejarla adecuadamente, la paró con una calidad y una prestancia que eran indignas de su habitual desempeño. Puso la pelota bajo la planta de su pie, levantó la cabeza, miró el panorama y sacó un pase de 50 metros hacia el delantero que se proyectaba para romper el fuera de juego del último defensor y le puso la pelota en el pecho, sorprendiendo a propios y extraños con la precisión de su disparo. Higidio no hizo ningún alarde acerca de la calidad de su pase, como si él mismo hubiera sido parte de su desempeño habitual, y solo se limitó a dar algunas órdenes a sus compañeros con la autoridad y la displicencia de un gran capitán. El partido continuó. Higidio recibió otra pelota y con una simpleza digna de un crack, hizo un amague hacia un lado pero salió hacia el otro, dejando desairado al delantero que venía a presionarlo a su posición de marcador central porque sabía que él era un tipo que con la pelota no tenía grandes virtudes. Lo esquivó elegantemente y avanzó raudo por el campo de juego. Cuando le salió al encuentro el mediocampista rival lo eludió con una finta asombrosa y siguió hacia adelante a una velocidad que por su tamaño parecía absolutamente imposible. Los defensores que se interponían entre él y el arquero fueron superados como simples conitos naranja de preparador físico, y cuando el arquero le salió a achicar, amagó hacia adentro y enganchó hacia afuera, resolviendo la situación con un disparo certero al medio del arco. Un gol absolutamente fuera de contexto tanto por las circunstancias como por el autor. Sus compañeros y circunstanciales rivales se pararon y lo aplaudieron, no había mucho más que hacer ante semejante jugada. La sorpresa no fue tanto porque Higidio no podía hacer semejante jugada, sino porque ningún jugador del club podría hacer tal cosa. En los equipos de barrio las virtudes técnicas escasean porque cuando hay alguien medianamente bueno enseguida trasciende las fronteras y vuela en busca de mejores oportunidades deportivas. Finalizado el entrenamiento, los sorprendidos muchachos del club le preguntaron de dónde había sacado semejante habilidad e Higidio hizo lo que mejor sabía hacer: mantenerse en silencio. Sabía que sus palabras eran absolutamente escasas y generalmente inconexas, por lo que el silencio, casi siempre, era su mejor respuesta. El domingo se jugó el partido correspondiente a la fecha del campeonato. Higidio, increíblemente, volvió a tener el mismo desempeño dentro de la cancha que había mostrado en los entrenamientos. Tuvo una actuación descollante que le permitió a su equipo ganar tranquilamente 3-0 sobre un rival menor, es cierto, pero ganó con una comodidad absoluta. Lo de Higidio parecía no ser una coincidencia: 2 partidos seguidos, un entrenamiento y un partido oficial, luego de su golpazo en la cabeza le habían generado una habilidad que no le era natural. El campeonato siguió e Higidio se fue transformando no solo en la figura de su equipo sino del torneo todo. Su desempeño era exquisito, su performance en la cancha, inigualable, su estilo de juego, el de un mariscal de campo, su visión del terreno, la de un crack digno de jugar en las grandes ligas del mundo, su pegada, excelsa, la calidad para poner la pelota donde él quería, inigualable, su presencia, su estampa dentro de la cancha amilanaba a los rivales que simplemente se presentaban para jugar contra el equipo de Higidio para ver quién se comía menos goles, porque sabían que iban a perder. Era imposible ganarle a su equipo,
no porque el equipo fuera bueno, sino porque estaba él. El caso de Egidio trascendió los campos de juego y llegó a oídos de los médicos del barrio. Lo invitaron a regresar al hospital a seguir haciéndose algún estudio y comprobaron que se encontraba en perfecta forma, pero, estaba claro, algo después del golpe en la cabeza se había modificado en el cerebro de Paredes. No teniendo el instrumental necesario en el hospitalito del barrio, un grupo de médicos llevó a Egidio al hospital central de la ciudad capital. Maravillados por el milagro médico que estaban presenciando, los doctores le hicieron todos los estudios que estaban a su alcance, desde resonancias magnéticas hasta tomografías computadas, desde electroencefalogramas hasta ensayos de velocidad de conducción nerviosa, desde angiografías cerebrales hasta tomografías por emisión de positrones. Ninguno de todos ellos lograba explicar las razones del fenómeno del cual eran testigos. Por alguna razón que solamente se podía asociar a la buena fortuna y a que, probablemente por su alimentación, el cráneo de Egidio era similar en dureza al caparazón de un tatucarreta, el golpe que se había dado en la cabeza, en lugar de romperla, había reconfigurado su cerebro de manera tal que ahora tenía el mismo cableado neuronal que accionaba las partes motrices del cuerpo que un jugador de la talla de Messi. De repente, en un caso que resultaba a la vez emblemático, paradigmático y ejemplificante, se demostraba el hecho médico de que una persona sin ningún tipo de habilidades motrices, luego de un golpe, las había adquirido. El caso no era nuevo. Se sabía de gente que tras accidentes en el cerebro habían cambiado sus personalidades y que ciertas partes del cerebro, al ser tocadas por alguna cirugía o algún accidente o enfermedad modificaban las características de las personas. Pero era la primera vez que se comprobaba que a través de un trauma, en este caso el golpe en la cabeza, se habían adquirido habilidades que no se tenían por naturaleza. Claramente Egidio era un fenómeno médico que debía ser estudiado. Los médicos le pidieron que viajara con ellos a Nueva York, a la Organización Mundial de la Salud para presentar su caso como una alternativa médica, una nueva terapia de reacomodamiento neuronal a través de traumas. Probablemente la medicina avanzada intentaría reordenar las neuronas de alguna otra forma que no fueran mediante golpes, pero más allá de eso se demostraba que modificar el cableado neuronal era posible y Paredes era el ejemplo viviente de esto. Por otra parte, ya habían aparecido empresarios y representantes inescrupulosos, que ante la inmensa posibilidad de amasar una fortuna con el nuevo genio del fútbol, se habían ofrecido gentilmente a pagar los costos del viaje de Egidio y toda su cohorte de médicos con tal de ganarse su predilección. Paredes aceptó la invitación, pero pidió por favor que el viaje fuera después de terminado el campeonato, ya que gracias a su excelso desempeño su equipo había arribado a las últimas fechas del certamen con claras posibilidades de campeonar. Deportivo Voluntad, el equipo de Paredes que antes de su incidente era conocido como el equipo de las 1000 derrotas, llegó al último partido con un punto menos que el líder Resistencia Guaraní, equipo de refugiados paraguayos reconocidos por su tenaz vehemencia y su férrea marcación, con quien se debería enfrentar en condición de visitante. El equipo de Egidio había mejorado muchísimo desde su golpe en la cabeza, pero esto había pasado a mitad del campeonato, por lo tanto habían remontado muchísimas posiciones pero no estaba primero, se encontraba un punto por debajo de su circunstancial rival, el puntero. A Resistencia Guaraní le alcanzaba con un empate para salir campeón, sin embargo, si ganaba el equipo de Egidio este se quedaría con el título. Deportivo Voluntad basaba sus esperanzas en el funcionamiento del que se había transformado, claramente, en el baluarte principal de la estructura del equipo, pero el rival, conociendo las virtudes de Paredes, dispuso para el partido definitivo la inscripción en su plantel del Tráquea Brandán, apodado de esa manera por su artero golpe al sistema respiratorio. Este había salido recientemente del penal de Seiza donde había cumplido una condena de un par de años por muerte en el campo de juego en situación de riña. No hacía falta ser Macaya Márquez para darse cuenta que Brandán había sido incorporado para hostigar permanentemente a Egidio y destruir el juego de Deportivo Voluntad. El día del partido se presentó totalmente despejado pero gélido, una hermosísima jornada de invierno donde el sol parecía estar dibujado en el cielo ya que no calentaba nada. La final se presentó como era absolutamente esperable, trabada y sin ningún tipo de juego limpio. Egidio fue contenido por un hábil esquema que había diseñado el técnico rival de manera que la pelota no le llegara nunca y que de esa forma no pudiera demostrar su calidad de juego. Resistencia Guaraní era un buen plantel y no de casualidad estaban primeros. Por otra parte, había que esperar la ocasión apropiada para tratar de sacar a Paredes y su virtuosismo exacerbado del partido. Llegando casi al final del tiempo reglamentario el partido estaba 0-0, pero las circunstancias del juego llevaron a que se produzca un córner para Deportivo Voluntad.
Egidio encontró en este tiro de esquina la primera oportunidad del partido para llegar al área rival. Con su 1,9 metros y 120 kilogramos de peso, un cuerpo absolutamente privilegiado y desde el trauma, inmanejable para los rivales por su agilidad, velocidad, gracilidad y desempeño increíble, era una sentencia de gol asegurada. La pelota volaría directo a su cabeza para que ésta la desviara hacia donde Paredes creía más conveniente, porque entre tantas habilidades nuevas adquiridas Egidio también se había convertido en un cabeceador formidable. El momento había llegado, había que sacar a Egidio del partido. Ante una señal del técnico, el traquea Brandán se puso al lado de Paredes y cuando la pelota se puso en juego, en los revuelos y entuertos que se arman en las áreas, le propinó un furibundo golpe en la cabeza con una varilla del 12 que tenía disimulada en el antebrazo debajo de su camiseta de mangas largas. El golpe desmayó al nuevo astro del fútbol barrial y lo dejó tendido por varios minutos. El árbitro vio el golpe artero y sentenció claramente penal. Tenía cierta lógica la acción de Brandán, el cabezazo de Egidio hubiera sido gol seguro. Sin embargo, con Paredes fuera del juego, existía la posibilidad de que quien pateara el penal lo errara, o en el mejor de los casos para los guaraníes, que su arquero se luciera atajándolo. Dadas las circunstancias, lo lógico hubiera sido que el lesionado saliera del campo de juego y el match continuara, pero como el técnico de Deportivo Voluntad era tan bilardista como su oponente, logró hacer permanecer a Egidio dentro de la cancha casi 15 minutos, rodeándolo con sus propios compañeros para que los camilleros no pudieran sacarlo del campo de juego. Una vez recobrado el sentido, Egidio les confirmó a sus compañeros que estaba bien, estoy fantástico, dijo y se dispuso a patear su penal. Teniendo en cuenta todo el tiempo perdido, el árbitro dispuso que se patearía el penal y no habría rebotes, si el remate terminaba en gol sería campeón Deportivo Voluntad, de lo contrario el campeón sería Resistencia Guaraní. Egidio se paró delante de la pelota con la postura típica de un jugador de exquisita calidad, manos en la cadera, cintura quebrada apoyándose sobre su pierna izquierda y descansando a la derecha con la cual iba a ejecutar el disparo. No tomó distancia, dada la calidad de sus ejecuciones esto no era necesario, su precisión y calidad no necesitaban de la fuerza ni de la violencia. Su disparo voló casi 10 metros por arriba del travesaño y se perdió entre los cañaverales que estaban detrás de la cancha.